acá de nuevo para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿O no está acá? Si está acá, denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos de fiesta en fiesta, somos bien fiesteros nosotros, ¿no? Ayer hemos estado en fiesta, hermano. Si usted no vino, pues se lo perdió, pero acá estamos de fiesta en fiesta. Y hoy seguimos en la fiesta, alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Estamos ya, hermanos, entrando en el último mes del año. Y usted está acá todavía. ¿Quién lo diría, verdad? Dios nos ha librado del lazo del cazador. ¿Sabe cuántos cazadores andan detrás de nosotros? Con dardos, con trampas, con espada y nos quieren derribar, pero más poderoso el que está con nosotros. Y acá vamos luchando, perseverando en el camino del Señor. Vamos a la palabra de Dios así rápidamente, hermanos, que el tiempo vuela. Y le voy a invitar que abra su Biblia en la carta de los Hebreos. No le digo de quién fue escrita para que no entre en discusión, pero la carta a los Hebreos es así, a los Hebreos. Capítulo 8. Lo vamos a leer todo el capítulo, ¿va bien? ¿Está bien? Vamos a leer todo el capítulo 8 de la carta a los Hebreos para poder entrar en tema de lo que vamos a estar meditando esta mañana. ¿Lo tenemos? Ok. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual, 10, ¿estamos ahí? Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio
a sus justicias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos el intervento de tu Santo Espíritu, Dios mío, para exponer tu palabra, Señor. Llévate todo lo humano, llévate, Dios mío, todo sentimiento, emoción de mi persona, Señor, y que tu Santo Espíritu tome el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Y que yo pueda hablar lo que tú pongas en mis labios, Señor, lo que tú has propuesto, Dios mío, en tu corazón, transmitirle a tus hijos, Señor, que nada retenga de lo que tú quieres que ellos reciban, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome asiento esta mañana para los que toman nota, los que ya tienen libreta en mano. Le doy el título, Dentro de un pacto. Así le hemos titulado a la meditación de esta mañana, dentro de un pacto. ¿Usted lo sabía que estamos dentro de un pacto? Ahora, la Biblia, según lo que hemos leído en este capítulo, se divide en dos pactos. Amén. Bueno, la palabra de Dios está dividida en dos partes, ¿sí? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o dos pactos, dos posiciones que podemos encontrarlas. Cambian entre ellos algunas cosas, pero no todo. Algunas cosas se van modificando, pero lo importante, lo esencial queda ahí para que nosotros también lo cumplamos. ¿Qué cambia, hermanos, entre el primer pacto y el segundo pacto? ¿Sí? En el segundo pacto, ¿qué cambia entre ambos? En el primero podíamos identificar la severidad de Dios al no cumplir los mandamientos establecidos por Dios. Había una severidad, un castigo al que no cumplía los mandamientos, y el pueblo estaba autorizado para llevar tal acto, hermanos, de reprensión hacia la persona que le fallaba a Dios. Ese es el pacto que se le llama el pacto de la ley. ¿Por qué se identificaba así por el pacto de las leyes? Porque las leyes fueron dadas por Dios. Y usted bien lo sabe, yo solo le estoy haciendo la introducción para que vaya entrando en el tema. Fueron dadas por Dios en aquel monte de Sinaí, donde el Señor escribió con su mano las leyes que le fueron dadas a Moisés, y fueron escritas en aquellas tablas de piedra, y luego fueron depositadas, mis hermanos, en aquella arca, y que también se le llamó el arca del pacto. ¿Fue así? ¿Estamos hasta ahí, hermanos? No lo siento, parece que no está conmigo. El pacto se puede hacer por medio de dos o más partes que van involucradas, y quizás en el punto nuestro, en la posición nuestra, porque yo le dije, estamos dentro de un pacto, ¿verdad? Y quizás en la posición nuestra, nosotros no nos damos cuenta, quizás no lo hemos descubierto, no le damos importancia, pero hay una parte a cumplir en nosotros. Es verdad que estamos en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto, pero eso no nos lleva a evadir responsabilidades. Eso no nos lleva a violar mandamientos dados por Dios.
tenemos que tener un cuidado, mis hermanos, interesarnos por saber nuestro compromiso dentro de este pacto que el Señor hizo con nosotros. Los pactos en la Biblia no inician solo en el monte Sinaí con las leyes. Bueno, nosotros estamos descartados de eso, de ese pacto. Ese pacto era para el pueblo de Israel. Pero nosotros entramos en otro pacto. Y mucho más antes que el de Israel. Es cuando Dios habla con Abraham. Y le dice Dios a Abraham que en él serán benditas las naciones de la tierra. Y es ahí donde nosotros entramos en el pacto establecido por Dios con Abraham. Bueno, Abraham no fue solo ese el pacto que tuvo. Él tiene también un pacto hacia el pueblo de Israel. También tiene el pacto de la circuncisión, que es para la generación de Israel o para las generaciones del pueblo judío. Pero nosotros somos parte del pacto de la simiente en quien serían benditas las naciones, y que se refiere directamente desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, que después viene recordada al rey David, donde le dice: de tu simiente nacerá el rey. Entonces vamos entrando, hermanos, en este pacto. Y cuando Dios hace un pacto, no se retracta. La parte de Él se cumple. Hasta hoy, hermanos. Él nunca se ha retractado de lo que ha dicho, de las cosas que le ha prometido al hombre. Siendo el hombre inferior, pero Él respeta su posición. Bueno, lo vemos en el pacto que hizo con Noé. ¿Usted ha contemplado muchos días de lluvia en algún lugar donde usted se encuentra? Por ejemplo, aún acá en Italia se puede ver cuando llueve y llueve y llueve, y de repente, hermanos, aparece el arco iris. Ya no va a llover. Nos viene por instinto en nuestro espíritu que ya no va a llover. Y deja de llover. Porque es un pacto de Dios. Es una señal que dijo que no iba a consumir más la tierra con la lluvia. Se recuerda una vez más el Señor y le dice: estén tranquilos, no estén preocupados, que no los voy a consumir con agua, sino con fuego. No sé qué sería mejor, ¿no? Pero el cuidado que debe haber en no romper este compromiso, le decía, el pacto es responsabilidad de ambas partes, porque eso puede traer grandes consecuencias. Y eso es lo que dice el escritor de Hebreos, aún en el capítulo 12. Pero nosotros vamos a ir tocando muchos puntos, o algunos puntos, porque muchos se nos va el tiempo. Pero el punto que nosotros es que somos parte de este pacto, hermanos. ¿Hemos aceptado ser parte de ese pacto, sí o no? Pocos se sienten comprometidos. Pero ¿usted aceptó a Jesucristo como su único y verdadero Salvador? Ahí sí, ¿verdad? Pero el hecho de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, entramos en el pacto. Entramos en el pacto, hermanos. Eso es lo que le decía al principio, pues, o sea, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero estamos dentro de un pacto. Ahora, ¿el Señor Jesús cumplió su parte, sí o no? El pacto, para que se cumpla, debe de haber ambas partes cumpliendo el compromiso que se hizo. Eco, ¿por qué muchas veces, mis hermanos, nosotros evadimos responsabilidades? Eco, ¿por qué muchas veces nosotros somos infieles? Eco, ¿por qué muchas veces nosotros no estamos dispuestos al servicio?
Eco, porque muchas veces nosotros no somos obedientes, no somos íntegros, no practicamos la santidad, porque no nos damos cuenta de que estamos dentro de un pacto que tiene estos principios a aplicar. El evangelio, las buenas nuevas, fueron traídas, anunciadas por Él, pero aceptadas por nosotros. Dios siempre nos da libre albedrío. Ahora, vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Todos hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Sí, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre del, ¿cómo se le llama? La sangre del pacto. Ya lo vamos a ir viendo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora pase al capítulo 2, versículo 9, siempre de Primera de Pedro. Por eso le decía, los pactos tienen cápsulas o reglas o mandamientos a cumplir. Mas vosotros sois, ¿qué somos? ¿Para qué? Para que nos vean bien guapos, bien lindos. Mira, el Señor nos sacó de allá, ¿verdad? De la vana manera de vivir, más ahora, ¿qué ha hecho de nosotros? Un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y se terminó ahí. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero la segunda parte nos compromete. Bueno, usted hace un contrato de trabajo. Todos tienen un contrato de trabajo. Todos reciben una paga. ¿De qué cosa? Del trabajo que usted se comprometió a hacer mensualmente. Ahora, cuando usted se compromete, usted va a trabajar los días que le dijeron, los horarios que le dijeron, y al final de ese mes, usted espera que le dice, lo dice el salvadoreño, le lleguen las chirilicas, el money, la plata, porque ese es el compromiso, ese es el pacto que se hizo. Hay dos partes a cumplir. El Señor cumplió con nosotros sacándonos de la vana manera de vivir, y ahora nos ha hecho un pueblo escogido por Dios. Pero ¿para qué? Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces le decía, ¿podríamos nosotros no cumplir esta parte? No podemos negarnos, somos parte. Eso es lo que le pasó, mis hermanos, al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel se comprometió en obedecer las leyes, pero vea lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 7. Que es lo que hemos leído en el capítulo 8. Después usted va y repasa el capítulo 8 y lo repasa y lo lee y lo estudia y medita más en él, porque nosotros lo hemos tomado como base para irnos introduciendo en el tema, pero el tiempo es corto. Mas ellos, ¿cuál Adán traspasaron? Está hablando del pueblo de Israel. El profeta Oseas está hablando del pueblo de Israel diciendo, mas ellos, ¿cuál Adán traspasaron el pacto?
allí prevaricaron contra. Hay una versión que dice, pero ustedes se portan como Adán. Son traidores y desobedientes, pues no han cumplido con mi pacto. ¿Cómo ve esa versión? Que le digan traidor a uno, ¿no? Pero es que cuando no se respeta un compromiso, uno queda mal. Bueno, uno debería de sentirse mal. ¿Y cómo es que como cristianos muchas veces no nos sentimos mal cuando no cumplimos con las responsabilidades nuestras? Si usted lee el contexto de este capítulo de Oseas, que después también si usted toma nota, estos citas bíblicas, usted las puede leer en casa tranquilamente. Pero Dios está hablando con el profeta y le está diciendo, ustedes se portan mal como Adán. Y yo no sé cómo tratar, le estoy parafraseando, ¿no? Yo no sé cómo tratarlos a ustedes. Ustedes dicen que me aman, pero no es así. No es así. El amor que ustedes me tienen a mí es como niebla, como rocío. ¿Ha visto la niebla? En la mañana, ¿verdad? Hoy que estamos en invierno, aparece la niebla, pero ya con la fuerza del sol desaparece. El rocío que amanece en la mañana húmedo, los autos húmedos, pero con el calentar del sol desaparece. Así nos compara el Señor a nosotros, que le damos amor, pero con el pasar del tiempo desaparece. Y el amor de Dios es para siempre. Y Él espera que nosotros le amemos de la misma manera. Cuidado, hermanos, con el evangelio. Cuidado con el compromiso que hemos hecho con el Señor. Pedro nos hace ver quiénes éramos y quiénes somos. Pero si permanecemos ahí, este pacto en el cual nosotros estamos, que fue anunciado y aún deseado por aquellos que no pudieron entrar en el pacto, lo dice Hebreos. Hebreos habla de una nube de testigos. No es que ellos no pudieron entrar, ellos no pudieron ver cuando esto se cumplió, pero sí fueron parte del pacto, porque ellos creyeron en fe que esto se iba a dar en una tierra prometida, en una ciudad celestial que estaba en el futuro, en el porvenir. Pero nosotros, hermanos, que somos después de que se realizó ese pacto, nosotros tenemos más certeza y más convicción que eso es real y verdadero. No podemos nosotros decir, pero es que no lo sé, pero podría ser, pero si se da. No, ya se dio ese compromiso de parte de Dios para con nosotros. Un pacto, le dije, un pacto anunciado y deseado. Vea lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 27 al 34. Jeremías 31, 27 al 34. Aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más los padres,
comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia. Este es el cuidado, ¿no? Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿a dónde? En su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, esto es algo que se está anunciando. Es algo que se va a llevar dentro, o lo llevaremos dentro. Acá es un anuncio para el pueblo de Israel. Pero ellos tenían la ley, ellos tenían la palabra escrita, mas nosotros tenemos la palabra ya escrita dentro de nosotros. La llevamos ya dentro de nosotros porque somos parte ya de ese pacto. Deuteronomio 30, versículo del 1 al 6. Para que vayamos comparando, mis hermanos, la cita de Jeremías 31 con la del 30, que son muy parecidas. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volveré a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que te heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. En lo personal, hermanos, este tiempo para Israel está en pausa. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El pacto con Israel se pudo haber cumplido si ellos lo hubieran recibido en ese momento. Pero ahí volvemos a retomar la posición nuestra, que venimos a tomar una posición de la gracia y el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces el pueblo de Israel está ahí. Pero vea lo que dice Gálatas. No es porque Dios no quiera, mis hermanos, que el pueblo de Israel sea parte ya de este pacto. El problema es que ellos rechazaron al Mesías. Pero ¿qué dice Gálatas? Capítulo 3, versículo 15-18. Vamos corriendo, hermanos, porque quiero terminar.
Gálatas 3, 15, 18. Hermanos, hablo en términos humanos, ¿sí? Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le queda así. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo tengo recuerdos en mi cabecita todavía de que cuando mi papá hacía un compromiso con alguien, se tomaba de la mano. ¿Estamos de acuerdo? Y ese apretón de mano no era un saludo simple, hermano. Era un compromiso que se tomaba. Era respetado. Aún si las cosas eran de mayor importancia, se llamaba a un testigo. Y esa persona, hermano, fin que estaba vivo, estaba dispuesto a declarar lo que ahí se había dicho. Hoy nosotros de testigo, ¿qué tomamos? Los mensajes de WhatsApp. Acá está el mensajito que me mandaste. Mira, acá están las palabras que me dijiste. Humanamente Dios perdón. En el Antiguo Testamento Dios hizo muchos pactos de diferentes circunstancias con los hombres, con diferentes hombres, pero también humanamente se hicieron muchos pactos entre hombres. Y muchos de ellos, usted que ha estudiado el Antiguo Testamento, muchos de ellos se hacían en base a las circunstancias. Se sellaban con piedras, se sellaban con una comida, o ambos comían sal. ¿Sí? Los encontramos en la Biblia y ahorita no tenemos tiempo para irlos a buscar, pero están ahí. Ahora, no se vaya a poner a andar comiendo sal para hacer un pacto usted ahí con. Le dije hasta él, 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas ¿qué? Las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí entramos nosotros. Vamos. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. No lo abroga para invalidar la promesa hecha de Dios a Abraham. Por eso le decía yo, estas dos citas que le di de Jeremías y de Deuteronomio quedaron ahí en pausa hasta que al final de los tiempos la simiente de Abraham, la iglesia que debe de ser levantada, entonces continúa la otra parte del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero la parte nuestra, hermanos, es la que estamos viendo hoy. Nosotros estamos dentro de ese pacto que Dios le hizo a Abraham. Por eso le cantamos, ¿verdad? Somos pueblo de Dios o pueblo de la simiente de Abraham. Ahora, ¿cómo viene esto, hermano? Porque es que nosotros entramos en este pacto. La gracia de Dios es tan grande e incomprensible para los seres humanos, pero es poderosa, hermanos. Es grande. Vea lo que dice Ezequiel 36, 25, 27, que es un versículo muy conocido, pero ahí nos damos cuenta cómo es que nosotros hemos entrado en este pacto. Una persona sin un corazón cambiado, transformado,
no puede ser sensible a la palabra de Dios. Esa es la diferencia que había entre el pacto antiguo, hermanos, porque en el pacto antiguo estaba la ley escrita. Miren, el pueblo de Israel no es que no conocía la ley, ellos habían memorizado la ley. Ellos conocen la Torá de memoria. Ese es el esfuerzo que ellos hacen de conocerla, pero no estando escrita en el corazón, les es difícil cumplirla porque tienen un corazón dañado, perverso. Pero nosotros que ya entramos en este pacto, esto pues digo, no, perdón, le dije Ezequiel 36, 25, 27. Esparciré sobre vosotros, ¿qué es? ¿Qué es esa agua limpia? La palabra. Esparciré sobre vosotros ¿por qué nacemos nosotros? Por la palabra. La palabra que llega a nuestra vida. Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué dice? Y os daré os daré corazón nuevo. Un corazón entenebrecido, un corazón endurecido, le es difícil que la palabra entre, profundice. Pero cuando Dios nos cambia el corazón, hermanos, la palabra entra y profundiza, la recibe, se llena de ella. Y pondré espíritu nuevo dentro. ¿Cuál es la parte que murió del ser humano cuando pecó? La parte espiritual. Ciertamente, si comieres, morirás. Ahora el Señor nos da un corazón nuevo que ha sido dañado por todas las cosas que el mundo nos ha metido. Satanás nos entenebreció la mente y hoy tenemos un corazón de piedra duro, pero viene el Señor y nos da un corazón nuevo, espíritu nuevo dentro de nosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne que es sensible. Eco, ¿por qué cambia? ¿Usted ha tenido esta transformación en su vida? Si no, ya vamos a orar para que Dios para que se convierta de corazón, hermano. Porque es algo espiritual que sucede dentro de nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Vamos, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis. Que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis. Eco, ¿por qué están escritos dentro de nosotros? Eco, ¿por qué cuando usted va por la calle hay alguien que le dice eso, no lo mires? Eco, ¿por qué cuando usted está al teléfono y le dice eso, no te entretengas, pásalo? Porque el Espíritu de Dios que ha sido depositado dentro de nosotros nos redarguye. Llega a nuestra conciencia y nos hace ver que le estamos fallando a Dios. Esa es la diferencia, hermanos, entre el pacto antiguo y el nuevo pacto, porque en el pacto antiguo andaban los sacerdotes, los levitas con las leyes en su bolso, y cuando usted estaba fallando le leían el mandamiento, el decreto, y ahí le caían las pedradas. Y no solo de él, lo hundían con piedras, de ahí no se levantaba.
Y ese es el problema que hoy tenemos nosotros, pensamos que no morimos. Pero ¿sabe cuántos muertos hay acá? Eso no se lo esperaba, ¿verdad? ¿Sabe cuántos cementerios hay ahora en las iglesias? Las cruces quedaron nada más, porque somos violadores del nuevo pacto, del compromiso que tenemos con Dios. No podemos pasar desapercibido esto, hermanos. Cuando el hombre recobra vida, cuando el hombre se entrega al Señor, las cosas tienen que cambiar. El estilo de vida debe de cambiar del ser humano. Debe de haber un cambio radical en nosotros. Una transformación. Eco porque en el antiguo tiempo se habla mucho que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Mas nosotros no somos de ese pueblo, ya nuestros oídos fueron abiertos y nuestros ojos han sido abiertos. Y cuando usted va a la palabra, el Espíritu Santo le da el discernimiento de la palabra para que la pueda entender. Y eso de que la pueda entender es para que la lleve a la práctica, para que usted se vuelva hacedor de ella. Ese es el intervento que Dios hace, mis hermanos, dentro de nosotros, la percepción y la revelación de quién está escrito en ella, que está, de quién habla esta palabra, de Cristo, el Salvador del mundo, del cual nosotros le hemos aceptado como nuestro único y verdadero Salvador. Y la palabra viene para lavarnos de todo lo que el mundo nos puso o nos metió. Pero eco porque cuando Dios nos da un corazón nuevo, eco cuando Dios pone un espíritu nuevo, eco cuando viene el Espíritu Santo dentro de nosotros, dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Ahí nace usted en una nueva vida. Uy, hermanos, lo que lo pudieron percibir, lo que lo pudieron entender, vea lo que dice Lucas capítulo 1, versículos 67 y 80. Porque muchos judíos lo aceptaron, creyeron en él, entendieron en él que él era el Mesías, que él era el Cordero de Dios. Lucas 1, 67 al 80. ¿No? Usted le gusta leer, ¿verdad? Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Ellos no van hasta Moisés, van hasta Abraham también, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros. Era parte del pacto. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás. Zacarías está lleno del Espíritu Santo. Está profetizando.
Él tiene ahí delante de él el Salvador del mundo. Esa revelación es la misma que nos viene a nosotros cuando nos dicen: ¿usted quiere aceptar a Jesucristo como su único y verdadero Salvador? Siga. Porque irás delante, no lo habíamos terminado, vuelva. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Le dije hasta el 80, ¿verdad? Ahora, cuando Juan lo presenta como el Hijo de Dios, es donde viene el rechazo del pueblo y es donde viene la bendición para nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron en él les dio la potestad de ser llamados hijos. La potestad. Ay, hermanos, ahí entramos en ese pacto. Entonces Jesús es el actor de ese pacto con su iglesia. Ahora, para Jesús fue fácil. Estamos poniendo las dos partes. Vamos con la parte nuestra y la parte de Jesús. Para Jesús fue fácil cumplir la parte de él en ese pacto. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2? Del 3 al 5, al 7 me parece. Filipenses del 5 al 9. Dos del 5 al 9. El apóstol Pablo a los filipenses les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. No, a nosotros nos cuesta tanto escalar, llegar a una posición, pero más nos cuesta descender de la posición. ¿O no? Si usted ha llegado a ocupar una posición en una empresa, pongámosle de subdirector en una empresa, y después lo manden a barrer los baños, ¿le gustaría? ¿Prefiere mejor renunciar? Desde yo me voy, si quieren, no van a valorar todo lo que yo hice por todo este tiempo. Sí, yo no me voy a rebajar. Más si ya se había burlado del barredor de la empresa. Vean lo que le costó al Señor Jesús, hermanos. El cual dice: siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué, por venir a cumplir un pacto que estaba ya establecido, ya lo vamos a ver, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Qué es lo que el pueblo de Israel esperaba? Que se levantara un rey. El salvador de ellos tenía que tener la posición de un rey, no de un siervo. Que tomara las armas y fuera a pelear y conquistar una vez más el pueblo de Israel como lo había hecho David. Eso es lo que ellos esperaban.
Pero el Señor dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para llegar hasta ahí, Mateo 26, 27, 29. Mateo 26, 27, 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los poderosa sangre, hermanos. Maravillosa sangre. Sin resparmio. Él derramó su sangre en ese pacto para darnos salvación a nosotros, para darnos libertad a nosotros. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino. Literalmente es una cena, pero alegóricamente, simbólicamente, Jesús está con sus discípulos preparándose para el cumplimiento de establecer el nuevo pacto. Su sangre se iba a derramar como compromiso para sellar el pacto que estaba para darnos libertad, para darnos salvación. Yo me imagino, hermanos, porque en el mundo espiritual esto tiene un gran valor. Y yo me imagino, porque ya lo vamos a ir, pues, con la ayuda del Señor, lo vamos a ver. Pero yo me imagino principados y potestades esperando un día anunciado por muchos siglos atrás. Preparados los ejércitos. Por eso es que cuando al Señor lo van a agarrar y Pedro viene a la defensa, el Señor le dice, no, tranquilo, si yo quisiera. Y si tú pudieras ver que acá hay ángeles a mi alrededor, pero esto tiene que establecerse así. El libro de Juan, el Evangelio de Juan habla mucho del tiempo en que tenía que llegar, y cuando no era el tiempo, el Señor le decía, no es mi hora todavía. Pero cuando se llegó la hora, dijo, esta es mi hora. La hora que había sido establecida para que se cumpliera el pacto que Dios había hecho con Abraham, para darle salvación a la humanidad. Qué bueno es nuestro Dios. Él estaba consciente de ese tiempo. Él estaba seguro que era el tiempo del cual habían hablado los profetas, del cual lo habían esperado los héroes de la fe. Y nosotros lo hemos podido entender hoy. Hebreos 12, 24, 25. Hebreos 12, 24, 25. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de. Si a Dios le agradó el sacrificio de Abel, ¿cuánto más le agradó
el sacrificio del Señor Jesucristo. Una sangre pura, sin mancha de pecado. Esa es la que el Señor Jesús ofrecía. No en un tabernáculo terrenal, como lo decía el capítulo 8, sino en el real allá en los cielos. Un día estaremos delante de ese altar, el altar de la gracia, donde fueron perdonados nuestros pecados. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde. Nos damos cuenta la diferencia del pacto antiguo, cómo los hombres, cómo estos principales andaban detrás amonestando a la gente diciendo esto no lo hagas, esto no lo hagas, y si lo hacían los castigaban. ¿Cuánto más el que está sentado allá en los cielos y que es omnisciente, omnipresente, conoce nuestros pensamientos? Él no espera que nosotros accionemos. Él ya sabe si de acá adentro estamos faltándole al Señor. ¿Estamos mejor o estamos peor? Ya se va a ir bien pensativo hoy de acá. ¿Sí? Llegamos hasta el 25, ¿verdad? Ok. Ahora, este pacto que en el cual nosotros estamos se basa bajo una medida de fe. No estamos obligados, es una medida de fe, en la cual nosotros ni la teníamos, sino que el mismo Dios nos provee una medida de fe para que nosotros creamos en Él. Y cuando nosotros creemos en Él, entonces es que allí nosotros le confesamos. Vea lo que dice Primera de Juan 1, 9, 10. Voy ya terminando, hermanos. No se preocupe. El día es largo. ¿Me da 5 minutos? ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, ya llegamos como a 20. Le dije, Primera de Juan 1, 9, 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda, porque su sangre es poderosa. Su sangre limpia, lava, purifica por tan manchado que usted venga. Acá, hermano, si usted trae pecado de muerte, de fornicación, de adulterio, de lo peor que usted puede imaginarse, en la sangre de Cristo es poderosa. Nos lava, quita toda mancha. No es como la candellina, pues. Porque hay candellina que no saca la mancha. ¿O no? Mujeres, ustedes creen que no se debe lavar también. Hay que buscar otras maneras. No, la sangre de Cristo purifica, nos lava, hermanos, y nos deja hasta planchaditos. Limpiarnos de toda maldad. Ese es el. Si decimos que no hemos pecado, no, pero le dije solo, sí, 9:10, sí. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está. Pero un corazón renacido, un corazón nuevo, reconoce cuando le falla al Señor. Y viene acá al altar, hermanos. Hay unos que vienen acá no es porque vienen a adorar al Señor, sino a descargarse de toda la impureza que han traído durante toda la semana. Pero eso no es para vergüenza, hermanos. Es algo que la persona lo sabe y Dios. Porque acá no es que pasan primero a la oficina del pastor a confesarse, solo hacen los hombres allá afuera. Acá usted tiene una relación con Dios y usted sabe cómo viene a Dios. Muchas veces venimos a pedirle perdón al Señor.
y Él nos quebranta. Ahí nos lava, nos purifica. Gálatas 3, 19, 22. Voy terminando. No por si hay alguien que se quiere ir. A veces uno habla, hermano, y no se da cuenta, ¿eh? Pero a veces hay personas, ay, es que yo tengo un compromiso, pero ay, no quisiera perderme. Entonces yo le doy esperanza que vamos a terminar, que lleguemos hasta la 1 es otra cosa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. ¿A quién fue hecha? ¿Nos damos cuenta para qué la ley fue puesta? Para lograr mantenernos. Es como cuando usted, vuelvo y le repito, es como cuando vamos al doctor, pues. Y el doctor le dice, no tienes que comer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero ¿por qué no lo tengo que comer, pastor? Doctor, para que tengas larga vida. Lo mismo el Señor nos deja preceptos, estatutos, hermanos, para que nosotros podamos alargar nuestro tiempo de peregrinación acá en la tierra. Pero ahora, vea, sigamos. Hasta que viniese la simiente a quien fuese hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Es una pregunta que hace Pablo. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada. Usted es un creyente. ¿Usted cree en Jesucristo como su único verdadero Salvador? Es a través de ese pacto de su sangre preciosa que nosotros vamos a alcanzar las promesas de la vida eterna. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Póngase de pie. Está la parte de Dios, pero vamos a finalizar con la parte nuestra. Hebreos 10, 26, 29. Hebreos 10, 26, 29. Somos parte de ese, o estamos dentro de ese pacto. Hemos aceptado a Jesucristo, hemos aceptado su sacrificio, que Él murió en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros participamos de la Santa Cena, recordamos ese pacto. Traemos a memoria. Volvemos al pacto hasta que Él regrese. Ahora tenemos que permanecernos, porque ¿qué pasa, hermanos, si transgredimos ese pacto? ¿Qué pasa si violamos ese pacto? Este es el problema. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Rompiste el pacto. Te separaste del pacto. Renunciaste al pacto. Esto es lo grave. 27. Sino
una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, el pacto antiguo, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, le tocaba, hermanos, panteón y calavera. Moría irremisiblemente, hermano. Por eso, bueno, cuando a Jesús le presentaron a aquella mujer, ellos le dijeron: le hemos encontrado en el lecho. Llevaban, hermanos, ¿qué? Piedritas de David llevaban ahí. Sí, ellos andaban en el bolso, andaban también las piedras ya preparadas. Me lo imagino. Pero ellos sabían, mi hermanos, y la gente lo sabía igualmente. Entonces dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre? La sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es lo que el Señor hizo allá en Ezequiel capítulo 36? Nos hizo nacer de nuevo. Pero cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo y renunciamos, hermanos, a la parte nuestra y no queremos cumplir con la parte nuestra, nos metemos en graves problemas delante del Creador. Reflexionemos en esto. Reflexionemos, hermanos, porque la palabra de Dios muchas veces nos confronta, pero hay partes, cláusulas que nosotros debemos de cumplir. Estamos en el tiempo de la gracia, mas no confunda la gracia que ha sido derramada para salvación nuestra. O sea, inmerecedores éramos de tal gracia, pero su gracia y su amor y su misericordia nos alcanzó ahora. Ahora que estamos en su gracia, en su amor, mantengámonos ahí. Cierre sus ojos y le decimos: Padre, te damos gracias por tu palabra predicada, Señor, esta mañana. Cuánto tú nos adviertes, Señor, de que cuidemos nuestra santidad, que cuidemos nuestra integridad,